Hola a todos y bienvenidas a un nuevo vídeo AQ en nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar nuevamente con ustedes, compartiendo noticias, chismes y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, especialmente ese que nos gusta tanto, el de las telenovelas turcas. Y hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte, un bombazo que seguramente a muchos de ustedes les va a interesar, y a otros, tal vez, les va a generar un poco de polu copyright mica. Pero bueno, ya saben CU superíndice 3 mo es esto, ¿no? Hoy vamos a hablar de Can Yaman, el galurene turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y de Demet Özdemir, la talentosísima actriz con la que compartió superíndice 3 pantalla y cómica en la exitosa serie Erkenci Kuay. Porque a ver, seamos sinceros, ¿Q copyright n no peu superíndice 3 a esta pareja? ¿Q copyright n no suspiru superíndice 3 con cada escena romántica entre Candy Beat y Sanemain? Pues bien, prepúrrense, lo que vamos a contar hoy es bueno, digamos que hay declaraciones que han salido a la luz y que han causado un revuelo importante en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N. Antes de que sigamos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo con las últimas novedades del mundo del espectáculo, las telenovelas turcas, entrevistas exclusivas y muchísimo mu. Ese contenido que su copyright que les va a encantar. A su que ya lo saben, suscríbanse. Nos ayudan un monto superíndice 3N a seguir creciendo y trayu copyright doles lo mejor. Ahora sus inmunes preúmbulos, vamos al grano, a la carnita asada, al meollo del asunto. Can Yaman, en una entrevista reciente ha hecho unas declaraciones que, bueno, han sido interpretadas de muchas maneras diferentes. Y es que el título de nuestro vídeo, Can Yaman explota Q copyright dijo de Demet Özdemir imperdible, no es clickbait, amigos. Hay una razón superíndice 3N por la cual lo pusimos a su. Lo primero que hay que entender es el contexto. Can Yaman despu copyright ese de su con diéresis copyright cito arrollador con Erkenci Kuay, ha continuado su carrera actoral en otros proyectos, tanto en Turquía como en Italia. Ha participado en series como By Jane y Viola come il mare, y ha demostrado ser un actor versátil y talentoso. Demet Özdemir, por su parte, también copyright N ha seguido cosechando con diéresis copyright citos, protagonizando series como Doyduyune Kaderindir y Aek Taktikleri, demostrando que es una de las actrices populares y queridas de Turquía. Sin embargo, a pesar de sus carreras profesionales, el fantasma de Erkenci Kuay siempre los ha perseguido. La cómica que tenuan en pantalla era innegable, y muchos fans aún más menos han con verlos juntos nuevamente. Y es precisamente sobre esta cómica, sobre esta relación superíndice 3N, que Can Yaman ha hecho unas declaraciones que han generado controversia. En la entrevista que fue realizada por un medio italiano, se le preguntó superíndice 3 a Can Yaman sobre su relación superíndice 3N con Demet Özdemir, y sobre la posibilidad de que volvieran a trabajar juntos en el futuro. Y AQ es donde las cosas se pusieron interesantes. Según lo que se ha traducido y se ha interpretado, Can Yaman ha dicho algo así como que la cómica que tenuan en pantalla era producto de una atracción superíndice 3N fúsica, y que bueno, que no había nada mu de ese ayud de eso. Ya su copyright lo que es tu N pensando. CU superíndice 3 mo? ¿Que solo era atracción superíndice 3N fúsica? ¿Que no había amor verdadero? ¿Que todo era actuación superíndice 3N? Pues bien, eso es lo que han interpretado muchos medios y fans a partir de sus declaraciones. Pero, ojo que AQ hay que ser cautelosos. Porque las palabras de Can Yaman, al ser traducidas a diferentes idiomas, pueden perder matices y significados. Además el contexto en el que se dicen las cosas también copyright N es muy importante. Algunos fans han defendido a Can Yaman argumentando que simplemente estaba siendo honesto y realista, y que no hay nada de malo en reconocer que la cómica en pantalla puede ser producto de una atracción superíndice 3N fúsica. Otros, en cambio, se han sentido decepcionados, argumentando que sus palabras desmerecen la relación superíndice 3N que tenuan en pantalla y que, de alguna manera, rompen la magia que han creado. Pero ese ayu de las interpretaciones y las polu copyright micas, lo importante es analizar lo que realmente dijo Can Yaman. Y según algunas traducciones precisas, lo que Can Yaman habrá querido decir es que la atracción superíndice 3N fúsica era un componente importante de la cómica que tenuan en pantalla, pero que no era el único.
Abru ha reconocido que también copyright N agua una conexión superíndice 3N profesional, un respeto mutuo y una admiración superíndice 3N por el trabajo del otro. De hecho, en la misma entrevista, Can Yaman Abru ha elogiado el talento y la profesionalidad de Demet Özdemir, destacando su capacidad para meterse en el personaje y para transmitir emociones. Abru ha dicho que era un placer trabajar con ella y que la considera una de las mejores actrices con las que ha trabajado. Entonces, ¿por qué copyright tanta polu copyright Mika? Pues bien, creo que la clave estuvo en la forma en que se interpretaron sus palabras. Al destacar la atracción superíndice 3N fúsica como un componente importante de la química en pantalla, muchos medios y fans lo interpretaron como una forma de minimizar la relación superíndice 3N que tenían en pantalla y de negar cualquier posibilidad de que hubiera algo muy de eso. Pero en realidad creo que Can Yaman simplemente estaba siendo honesto y realista. Estaba reconociendo que la atracción superíndice 3N fúsica es un factor importante en cualquier relación superíndice 3N, ya sea personal o profesional. Y no hay nada de malo en admitirlo. Además, hay que tener en cuenta que Can Yaman y Demet Özdemir han mantenido una relación superíndice 3N cordial y respetuosa de su copyright S de Erkenci Kwai. No se han visto envueltos en escándalos ni en peleas públicas. Al contrario, se han apoyado mutuamente en sus carreras profesionales y han demostrado tener un respeto mutuo. De hecho, en varias ocasiones, tanto Can Yaman como Demet Özdemir han expresado su deseo de volver a trabajar juntos en el futuro. Han dicho que les gustaría protagonizar una nueva serie o película, y que están abiertos a cualquier proyecto que les parezca interesante. ¿Asu que copyright podemos concluir de todo esto? Pues bien, creo que la polu copyright mica generada por las declaraciones de Can Yaman ha sido exagerada. No creo que haya querido faltarle el respeto a Demet Özdemir ni minimizar la relación superíndice 3N que tenían en pantalla. Simplemente estaba siendo honesto y realista al reconocer que la atracción superíndice 3N fúsica era un componente importante de la química que tenían en Erkenci Kwai. Y ese ayu de las interpretaciones y las polu copyright micas, lo importante es recordar el talento y la profesionalidad de Can Yaman y Demet Özdemir, y su capacidad para crear personajes memorables y para transmitir emociones. Ellos son dos de los actores populares y queridos de Turquía, y merecen todo nuestro respeto y admiración superíndice 3N. En resumen, amigos, las declaraciones de Can Yaman sobre su relación superíndice 3N con Demet Özdemir han generado controversia por la forma en que fueron interpretadas. Si bien reconoció superíndice 3 que la atracción superíndice 3N fúsica era un componente importante de la química que tenían en Erkenci Kwai, también copyright N elogió superíndice 3 el talento y la profesionalidad de Demet Özdemir y expresó superíndice 3 su deseo de volver a trabajar juntos en el futuro. La polu copyright mica en realidad parece ser una cuestión superíndice 3N de interpretación superíndice 3N que de intención superíndice 3N. Ambos actores siguen siendo figuras importantes en el mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si les gustó superíndice 3, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto los invito a que dejen sus comentarios abajo, dice copyright dome copyright opinan de todo esto. ¿Creen que Can Yaman fue honesto? ¿O creen que sus palabras fueron desafortunadas? ¿Les gustaría verlos juntos nuevamente en pantalla? Quiero saber su opinión superíndice 3N. Y por último, pero no menos importante, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Pero esperen, que aún hay mucha tela que cortar. Porque esta polu copyright mica no se quedó superíndice 3 au. La respuesta de los fans ha sido masiva y variada, con reacciones que van desde el apoyo incondicional hasta la decepción superíndice 3N absoluta. Y claro, la propia Demet Özdemir no ha permanecido en silencio. Vamos a analizar con detalle cada uno de estos puntos. *** la ola de reacciones en redes sociales ***. Las redes sociales, como siempre, se han convertido en el hervidero de opiniones y debates. El hashtag #Can Yaman Demet Özdemir se ha viralizado en cuestión superíndice 3N de horas, inundando plataformas como Twitter, Instagram y Facebook.
Los fanáticos Moon SAQ Copyright rimos de la pareja han creado verdaderas campaumas menosas de apoyo a ambos actores, defendiendo su profesionalismo y talento. Han compartido videos recopilatorios de los momentos Moon de SIQ Superíndice 3 Nikous de Erkenci Kwai, a compau más menosados de mensajes de amor y admiración Superíndice 3N. Pero como decuamos, no todo ha sido color de rosa. Un sector importante de los fans se ha sentido traicionado por las palabras de Can Yaman. Muchos argumentan que su declaración Superíndice 3N desmerece la magia que se cree Superíndice 3 en la pantalla y que rompe la ilusión Superíndice 3N de una posible relación Superíndice 3N sentimental entre los dos actores. Han expresado su frustración Superíndice 3N con mensajes llenos de tristeza y decepción Superíndice 3N, acusando a Can Yaman de ser poco sensible y de no valorar el impacto que tuvo Erkenci Kwai en sus vidas. *** El silencio de Demet Özdemir ***. Durante los primeros días después copyright S de la publicación Superíndice 3N de la entrevista, Demet Özdemir obtuvo Superíndice 3 por el silencio. No hizo ninguna declaración Superíndice 3N pública ni respondió Superíndice 3 a los comentarios en redes sociales. Esta actitud alimentó Superíndice 3 and Moon S la especulación Superíndice 3N y el debate. Muchos se preguntaban ¿Q copyright estará pensando la actriz, y si estará molesta por las palabras de Can Yaman? Finalmente Demet Özdemir rompió Superíndice 3 el silencio. Lo hizo a través copyright S de una breve declaración Superíndice 3N en su cuenta de Instagram, en la que pidió Superíndice 3 respeto para ella y para Can Yaman. No entró Superíndice 3 en detalle sobre la entrevista ni sobre su relación Superíndice 3N con el actor, pero dejó Superíndice 3 claro que no le gustaba la forma en que se estaba manejando la situación Superíndice 3N. Su mensaje fue interpretado como una muestra de madurez y profesionalismo, y fue recibido con alivio por sus fans. Pido a todos que sean respetuosos con mi trabajo y con el trabajo de Can. No creo que sea necesario entrar en detalles ni alimentar Mood S la polu copyright Mika. Simplemente quiero que se nos juzgue por nuestro trabajo y por nuestro talento, escribió Superíndice 3 Demet Özdemir en su publicación Superíndice 3N. *** El impacto en sus carreras profesionales ***. Aunque es difícil medir con precisión Superíndice 3N el impacto de esta polu copyright Mika en las carreras profesionales de Can Yaman y Demet Özdemir, es evidente que ha generado un gran revuelo mediático. Ambos actores han estado en el centro de la atención Superíndice 3N durante semanas, y sus nombres han sido mencionados en innumerables artículos y programas de televisión Superíndice 3N. Para Can Yaman, esta controversia podrá tener tanto consecuencias positivas como negativas. Por un lado, ha logrado generar a Mood S interu copyright S en su figura y en sus proyectos futuros. Por otro lado, podrá haber perdido el apoyo de algunos fans que se sintieron decepcionados por sus palabras. En el caso de Demet Özdemir, la situación Superíndice 3N parece ser Mood S favorable. Su respuesta madura y profesional ha sido elogiada por muchos, y ha reforzado su imagen como una actriz talentosa y respetada. ***, y Q copyright dicen los expertos en espectáculos, ***. Los expertos en espectáculos y la prensa rosa también copyright, N han opinado sobre esta polu copyright Mika. Algunos han criticado a Can Yaman por su falta de tacto y por no medir las consecuencias de sus palabras. Otros, en cambio, han defendido su derecho a expresar su opinión Superíndice 3N y a ser honesto sobre su relación Superíndice 3N con Demet Özdemir. Muchos analistas coinciden en que esta controversia ha servido para poner de manifiesto la obsesión Superíndice 3N de los fans por las relaciones sentimentales entre los actores de telenovelas. Argumentan que muchas veces se confunde la ficción Superíndice 3N con la realidad, y se espera que los actores mantengan una relación Superíndice 3N romántica fuera de la pantalla. *** Mood S ayu de la atracción Superíndice 3N física, el componente profesional ***. Es importante recordar que la química en pantalla no se basa solo en la atracción Superíndice 3N física. El talento actoral, la conexión Superíndice 3N profesional y el respeto mutuo también copyright N juegan un papel fundamental. Can Yaman y Demet Özdemir demostraron tener una gran habilidad para crear personajes creíbles y para transmitir emociones al público. Su profesionalismo y dedicación Superíndice 3N fueron claves para el con diéresis copyright sito de Erkenci Kwai. De hecho, muchos actores y actrices han hablado sobre la importancia de la química profesional en el mundo del espectáculo.
Argumentan que es fundamental tener una buena relación superíndice 3n con tus compañeros de trabajo para poder crear escenas convincentes y para transmitir la emoción superíndice 3n adecuada al público. ¿Abru reconciliación superíndice 3n en pantalla? El deseo de los fans A pesar de la polu copyright Mika, muchos fans aún sueu más menos han con ver a Kanyaman y Demet Özdemir juntos nuevamente en pantalla. Han expresado su deseo de que los dos actores dejen atrás las diferencias y vuelvan a colaborar en un nuevo proyecto. Si bien no hay nada confirmado, tanto Kanyaman como Demet Özdemir han manifestado en varias ocasiones su disposición superíndice 3n a trabajar juntos en el futuro. Habrá que esperar para ver si este deseo se hace realidad. Pero una cosa es segura, si los dos actores deciden volver a unir fuerzas, el nuevo proyecto generará una gran expectación superíndice 3n y serú un rotundo con diéresis copyright cito. Reflexiones finales, la importancia del contexto y la interpretación superíndice 3n ***. En definitiva, la polu copyright Mika generada por las declaraciones de Kanyaman sobre su relación superíndice 3n con Demet Özdemir nos recuerda la importancia del contexto y la interpretación superíndice 3n. Las palabras pueden ser malinterpretadas o sacadas de contexto, lo que puede generar confusiones y controversias innecesarias. Es fundamental analizar cuidadosamente las declaraciones de los famosos y no dejarse llevar por las primeras impresiones. También copyright N es importante recordar que los actores son personas reales, con sentimientos y opiniones propias, y que tienen derecho a expresar su opinión superíndice 3n libremente. Y sobre todo es importante no confundir la ficción superíndice 3n con la realidad. Las relaciones sentimentales entre los actores de telenovelas son solo eso, ficción superíndice 3n. No hay que esperar que los actores mantengan una relación superíndice 3n romántica fuera de la pantalla. Lo importante es valorar su talento y profesionalismo, y disfrutar de su trabajo en la pantalla. Así que amigos, este es el resumen completo de la situación superíndice 3n. Una polu copyright Mika que ha dado mucho de copyright a hablar y que nos ha hecho reflexionar sobre el mundo del espectáculo, las relaciones entre los actores y la importancia de la interpretación superíndice 3n. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si les gustó superíndice 3, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto los invito a que dejen sus comentarios abajo, dice copyright dome copyright opinan de todo esto. ¿Creen que Kanyaman fue honesto? ¿O creen que sus palabras fueron desafortunadas? ¿Les gustaría verlos juntos nuevamente en pantalla? Quiero saber su opinión superíndice 3n. Y por último pero no menos importante, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao.